a los problemas de nuestro país. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme. Estamos ya despidiendo, desde luego, después del segmento de noticias, a nuestro buen amigo Luis Amayoa, que mantuvo, desde luego, durante todo el ejercicio y el espacio, bien informado a todos ustedes. Gracias por mantenerse permanentemente con nosotros. Vamos de inmediato en esta hora y media a seguir con los análisis pertinentes de temas importantes del país. En una primera parte, un examen a cómo está la situación política electoral en nuestro medio, así como también el rol de los partidos políticos de cara a la preparación para estos comicios. Para este tema me acompaña acá en nuestros estudios el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Eduardo, qué gusto tenerte acá en el programa. Bienvenido. No, gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias a usted, como siempre, los invitamos para que a través de nuestras plataformas de opinión pueda participar enviándonos sus comentarios, sus preguntas, y así de esa manera poder enriquecer los temas que vamos a tener con nuestros panelistas. En la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente de ANDA, Rubén Alemán, con quien vamos a hablar sobre los proyectos de mejoría en el servicio y distribución de agua potable. Así es que vamos a tener la participación de él, así es que desde ya manténgase pendiente. Así es que, Eduardo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo catalogas la situación de los partidos políticos en el país? Sobre todo cuando estamos prácticamente a las puertas de un periodo electoral que dictamina una serie de desafíos para el país como tal. Lo hemos venido examinando, analizando y debatiendo en estos programas. Bueno, Ernesto, creo que en general habría que comenzar señalando que un porcentaje alto de la población, según algunas encuestas, cerca de un 50%, no se identifican con los partidos políticos. Se les pregunta si tienen alguna afinidad o identidad partidaria con alguno de los partidos que están legalmente inscritos y, como digo, cerca del 50% no se identifica incluso ni con el partido Nuevas Ideas, que supuestamente tiene respaldo del 90% de la población. Pero el tema es: hay la mitad de la población que no tiene esa identidad, o sea, no ve a los partidos políticos como instrumentos para el ejercicio del poder, no ven a los partidos políticos como una institución que los pueda representar. Entonces, eso, partamos de eso. Ok, pero como resultado de investigaciones propias no, encuestas. De un resumen que recoge de un análisis digamos completo, en resumen. Exacto. De las encuestas. Creo que la encuesta... ¿Hay una especie de apatía o desinterés? ¿Qué es lo que eso realmente... es lo que se manifiesta no solo en El Salvador. Este es un fenómeno general, pues, que los partidos políticos siempre tienen una mala calificación de parte de la ciudadanía y hace que el nivel de apoyo siempre sea bajo. O sea, no es que antes tuviéramos un apoyo alto a los partidos, sino que vemos esa constante de que los partidos con poco respaldo ciudadano, porque, digo, no es un respaldo mayoritario, y entonces eso es como un primer punto. No hay un apoyo partidario hacia la oferta, la propuesta, el programa de los partidos políticos. ¿Serán esos los factores? Porque iba precisamente a preguntarte, ¿a qué se debe? Que los partidos políticos no han logrado hacer clic. Tú decías que incluso ni el nuevo partido, sí, ¿no? Nuevas Ideas. No. O sea, tiene del grupo de ciudadanos que sí se identifican con partidos, sí tiene la mayoría, pero digo, de la población no la tienen la mayoría. Yo creo, Ernesto, que aquí hay varios factores, porque no solo es un tema de que los partidos son corruptos, que los partidos son aquí, no solo es ese tema, sino que hay un déficit de participación ciudadana. Hay un déficit de conocimiento del sistema político y del rol de los partidos políticos. O sea, está esa parte también que hace que la ciudadanía, digamos, no participe, por ejemplo, en las elecciones. Siempre tenemos un porcentaje de participación, más allá de que habría que depurar el padrón electoral, pero es, según los datos, ronda la mitad del padrón. Es decir, hay una ciudadanía que no se involucra ni tan siquiera en lo más básico del ritual democrático, que es el voto. O sea, hay un porcentaje alto de población que no vota, mucho menos
participa dentro de un partido o va a apoyar un partido. Entonces, ahí hay, digamos, un tema que yo lo podría resumir en un tema de cultura política de por medio. Ya no hay una cultura política de participación, no hay una cultura política de involucramiento en el tema de la cosa pública, porque al final, Ernesto, esto cae no solo en un tema partidario, sino que el involucramiento de la ciudadanía en cómo se maneja la cosa pública. Por eso es que nosotros vemos que antes, ahora y ahora, han pasado cosas con un manejo irregular de fondos públicos y la gente no dice nada, no se pronuncia, no le exige a sus gobernantes, como digo, del pasado y del presente, a que sean transparentes y manejen adecuadamente la cosa pública. No es una cosa de que solo nos quedamos en el pasado, tampoco en el presente. Sino que en el presente. Sino que es un ámbito mucho más, digamos, emotivo, general, que no hay ese, digamos, como esa especie de credibilidad para poder de alguna manera concurrir a esto. Y que habría que pasar del mero ámbito del partido, porque aquí no es que estemos hablando a favor de este o en contra de este partido. Porque ayer me decían dos diputados, por ejemplo, dos candidatos a diputados militares, me decían, mire, yo de la corrupción del partido al que pertenecemos no me hago responsable, yo aquí vengo con los ánimos de... Entonces como que hay una especie de, digamos, de separación, pero sí hay un lastre o arrastre, que es el término. Es que al final, Ernesto, el tema de los partidos, como digo, no tenemos que individualizarlo solo en la institución partido, sino que eso tiene una repercusión en el manejo de la cosa pública, tiene repercusión en la política estatal. Entonces, es un tema importante, es un tema delicado, que hay que decirlo. Pueden existir sectores que esta situación es la que les conviene. O sea, que la ciudadanía esté apática, que no participe, que no exija rendición de cuentas, que no le pida a su funcionario que maneje adecuadamente los fondos públicos, por ejemplo, que tome buenas decisiones políticas. Hay sin duda sectores que eso es lo que les beneficia. Una ciudadanía apática que no se mete en la cosa pública, y ahí es donde tenemos al final el descontento, la apatía, con todo lo que tiene que ver con la política. A ver, el proceso interno que llevaron a cabo los partidos políticos para poder de alguna manera emerger de estos, los nuevos liderazgos, ¿tampoco a tu criterio ha hecho clic en eso? No, aparte que ha sido un tanto desconocido cómo lo han hecho, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho de esa manera? Entonces, esta era, digamos, la oportunidad, una oportunidad que tenían los partidos para mostrarse diferente a la ciudadanía. Porque en la medida que los partidos continúen con la dinámica que siempre han tenido, eso no acerca al ciudadano. O sea, porque el ciudadano, como decía al inicio, no se siente representado en un partido. O sea, no hay, digamos, esa atracción del partido a la ciudadanía que se involucre o al menos que apoye la propuesta del partido. Y en esa medida en que no se da esta situación, obviamente la lógica indicaba que los partidos tenían que repensar su propuesta, repensar su institucionalidad y adaptarse a lo que la ciudadanía está pidiendo. Y con esto no digo de que tendrían que dejar de lado sus ideologías, no estoy diciendo eso, sino que los partidos tenían que reconvertirse. Los cambios radicales debieron existir, pero sin perder su identidad, su esencia, ¿no? Exacto, pero no lo hicieron. Se han presentado en algunos partidos liderazgos que, digamos, no logran conectar con la gente, no logran los partidos mostrarse como una opción viable, una opción electoral viable para las elecciones 2024. O sea, eso hay que decirlo, y aquí creo que los partidos tienen que hacer esta reflexión, que no han logrado romper esa percepción ciudadana de rechazo hacia la oferta política. Y esto tiene una serie de repercusiones en el sistema democrático, el que no se logre, digamos, ver a los partidos como esta institución que por medio de ellos puedo cambiar mis situaciones de vida. O sea, no lo han logrado identificar. Y en la elección de las candidaturas que van a competir, tampoco los partidos han desarrollado procesos que uno pueda calificar con un nivel destacable de democracia en su desarrollo. O sea, que no han sido tan transparentes. Bueno, de hecho, hemos visto en el caso muy en particular del partido oficial,
¿verdad?, sancionar y quitar pues a una diputada por... Sí, todo lo que ¿verdad?, ha involucrado los procesos de elección interna. Nosotros porque no se han conocido, ¿verdad? Como tú dices, ¿verdad? No se ha conocido muchísimo. Hay hubo reserva en un serio déficit de transparencia en general, digo, de estos procesos, y que tampoco suman a que la ciudadanía vea a los partidos como unas instituciones abiertas, democráticas, donde pueden participar o en quienes pueden depositar la confianza, porque ese es el punto, la confianza en los partidos. O sea, no han hecho en este periodo los partidos lo suficiente para generar un nivel de confianza saludable que tenga respaldo ciudadano. Fíjate que es bien interesante donde nos hemos detenido en este análisis, porque hay algunos partidos de los cuales no conocimos realmente hasta hoy, se están medio conociendo porque ellos están sacando a los públicos a sus candidatos. De hecho, con mucho respeto, ayer tuve a 2 diputados, por ahí nos han llamado a nuestra sala de editorial, espacios de participación, de otros rostros que también, bueno, ¿y cómo surgen ustedes va dentro de esos procesos de candidatura? Eso no es bueno ni para los partidos en su esencia, digamos, para poder de alguna manera traer ese voto, o si es bueno presentar y no quemarlos antes del tiempo, como decimos a buen salvadoreño. Perdóname el término, ¿no? Yo no creo, Ernesto, que sea, digamos, contraproducente eso, sino que al contrario, revela lo que usted planteaba al inicio, o sea, poca transparencia, no se conocen las candidaturas y mucho menos se conoce la propuesta. Y entonces, ¿a qué es lo que nos puede llevar a esto con esa lógica que tenemos desde hace varios años de personalización de la política? Que no va a importar la propuesta, si una propuesta es viable, etcétera, sino que va a importar la figura. O sea, hemos visto, por ejemplo, que tiktokeros, youtuberos y todos se meten a competir a partidos políticos y probablemente ganen, pero al menos van a competir en la elección. ¿Qué propuesta llevan? Más allá de su popularidad por ese tipo de actividades. Mediática. Sí, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ciudadanía deja de, digamos, fijarse en lo importante que sería la propuesta. ¿Ya? Obviamente no necesitamos y nadie va a leer una propuesta de 200 páginas, qué es lo que voy a hacer como diputado, porque no es eso, pero las propuestas concretas se están dejando de lado, se dejan de lado. Y la ciudadanía vota por otros factores, por un factor de popularidad, porque veamos, hay partidos que han acudido a eso, a llevar personas que son populares, nada más, por cualquier motivo, pero no garantiza la idoneidad. Pero fue eso lo que se mencionó. Exacto. O sea, especuló, perdón. Y bueno, y los audios que andaban ahí de la otra diputada, de todo, involucraban financiamiento. Ya vamos a hablar de eso, pero fíjate que a mí me parece interesante, digamos, la altura a la que hemos llegado en este análisis de cómo los partidos políticos de alguna manera no están, digamos, todavía haciendo ese clip que verdaderamente motivacional para que la población vote, llegue a votar, porque también he estado viendo, no solo desde el punto de vista de la presencia de estos nuevos rostros, sino que también de rostros que han estado en política y que ahora andan buscando nuevamente su diputatura. No me corresponde a mí, voy a dejarlo bien en claro, no me corresponde a mí cuestionar, criticar los derechos políticos a los cuales tiene cualquier persona de hacerlo. Claro. Pero ahí vemos casos muy en particular de, por ejemplo, del exdiputado Emilio Correa, que anunció efusivamente que entraba con el PCN, sacó un spot mediático en redes, donde hablaba pues sobre, y tiene todo, pero digamos como a los 2 días, al siguiente día, no sé cuáles fueron las razones, me gustaría un día conversar con él, pues una persona que tiene argumentos, tiene muchos aspectos relacionados con los análisis que nos interesa a veces conocer, recoger. Cuáles fueron las motivaciones, pero entendería, y por ahí escuché decir que fue parte de la crítica que le hicieron, por las cuales lo llevaron a él a renunciar. No lo sé, realmente voy a ser un poco atrevido en pensar eso, pero te pongo un caso como de otras personas que, por cierto, hay una funcionaria, creo, de la cual, que va con otro partido político, creo que es de apellido Hernández, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que va con el PCN y creo que no sé si todavía está actuando en su calidad como viceministra, creo que en un área de un ministerio. Te pongo un ejemplo de cómo se llevan a cabo esta especie de juego
de un partido de ajedrez donde a veces cuesta entenderlo, ¿no? Sí. Y ese es el punto. Ernesto, como usted bien lo dice, pues hay cosas que uno no va a cuestionar, ni de figuras ya con alguna historia en la política y personas nuevas están en su derecho, y eso no es cuestionable, como usted bien lo dice. Pero el tema es, ¿serán las personas idóneas? Ese es el punto. Aunque yo haya tenido historia política, ¿será el idóneo para ocupar este cargo de nuevo, por ejemplo? Y no hablo de Emilio Correa. Sí, no, o sea, en términos generales. Cité el ejemplo muy atrevido, pero igual lo conozco, le respeto. Y hasta para invitarlo al programa, pues me gustaría conversar. Igual las personas nuevas serán idóneas. O sea, bastará que tengo 500,000 vistas en un video, bastará eso para decir soy la persona idónea para ocupar el cargo de diputado. Porque si no vamos a caer en lo que se cayó en esta legislatura con la bancada oficial. O sea, los diputados, uno los ve, no tienen la más mínima idea de muchos temas. O sea, tienen el discurso leído, no entienden, hay discusiones y aprobaciones de dictámenes en 5 minutos, 10 minutos. Solo leen el dictamen, no lo discuten, y yo digo, no han de entender la mayoría de las cosas o sea, que en ese ejercicio de investigación que tienes tú con tu institución a la que representas, el tema del debate, el tema del conocimiento y sobre todo el poder de alguna manera conocer más a fondo es sumamente vital para poder, digamos, comprender que sí la Asamblea Legislativa está cumpliendo su rol, que no solo es de aprobar leyes, sino que también de poder debatir. Es que lastimosamente, y esta fue la estrategia del partido oficial, lo que ellos han vendido, la narrativa que han vendido, es que el debate legislativo no es bueno porque no da gobernabilidad. Hay que aprobar esto ya, como sea, sin discusión, porque esto es en beneficio del pueblo. Esa es, digamos, la narrativa que se ha creado. Y en alguna lógica popular, yo lo he escuchado. Aceptan eso. Y se acepta, porque ¿para qué le vas a dar tanta vuelta a la cosa si lo que hay que hacer? Pero es que ahí es donde viene el punto relevante. Sí, el vuelto. O sea, es cierto, esta medida puede ser importante para la ciudadanía, pero hay que estudiar, y yo no estoy diciendo que se retrase la aprobación, pero hay que estudiar todas sus posibles efectos negativos, positivos, y qué medidas contingenciales se van a tomar. Eso es lo que está ausente, porque como se aprueba en automático y todo, no se miden consecuencias, no se miden, repercusiones que pueda tener este tipo de medidas. Entonces, ahí es donde, se da una carencia de conocimiento, aparte que ahí hay un verticalismo claro en el partido oficial, pues ahí no hay margen para el debate ni para la discusión, pero hablando desde el punto de vista parlamentario, sí hay una ausencia de este tipo de debates. Obviamente de nada nos va a servir tampoco un debate de 10 meses y que no aprueben una ley, porque tampoco es eso lo ideal. Pero sí que se aprueben cosas con responsabilidad. Aquí han aprobado un montón de leyes irresponsablemente. Entonces, y eso es lo que no le beneficia al país, el que se aprueben leyes, o sea, y que tengamos autómatas apretando el botón. Eso no nos sirve como país. Fíjate que voy a adelantarme un poco por la siguiente pregunta de tu análisis en cuanto al arbitraje que vamos a tener, si confías o no en cómo el Tribunal Supremo Electoral va a controlar esto. Pero antes yo quería también un poco examinar bajo esa, digamos, lógica de exposición que me has dado en este momento para comprender qué está pasando con los partidos políticos, si están motivando, no hay motivación, si hay en su esencia propuestas que verdaderamente motiven. El tema de esta nueva modificación reglamentaria o administrativa en la que se va a someter ahora el país, sobre todo porque la población se identifica con el alcalde de su municipio, no con un concejal o un representante, no como ahora en día lo están presentando. Pero a ver, veamos lo del Tribunal Supremo Electoral. Yo tengo dos cuestiones, digamos, puntuales respecto del rol del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que pues ya se ha dicho hasta la saciedad, pero hay que repetirlo. Yo no estoy de acuerdo con el criterio del tribunal respecto de la inscripción de la candidatura del presidente.
ya ellos adelantaron criterio diciendo que sí van a aceptar la inscripción, ¿ya? Y siguen argumentando que tienen que cumplir una resolución de la Sala de lo Constitucional. Ya hay, y tal vez no quiero profundizar en esto porque ya se ha dicho, pues como digo, hasta la saciedad, no tiene validez constitucional la reelección del presidente. No tiene. Entonces el tribunal tendría que rechazar esa candidatura. Ese es un señalamiento que yo puedo hacer al Tribunal Supremo Electoral, y hay que decirlo. O sea, ese tema de aceptar una candidatura inconstitucional, una autoridad que cumple la ley, no la tiene que aceptar, no lo tiene que inscribir, así de sencillo. ¿Ya? Entonces eso, quieras o no, genera dudas respecto de la autoridad, pues cómo van a resolver en aquellos casos que involucren al Partido Nuevas Ideas y al presidente. Y esa duda que se pueda generar no es saludable para el proceso electoral. Ok, sí, porque viene de alguna manera a sumar lo que tú estabas planteando. Entonces, ¿qué grado de credibilidad puede tener o de convicción o de satisfacción el electorado para concurrir? Claro, o sea, concatena un poco lo que tú estabas analizando. Pero también veamos, si esa es la intención, que menos gente vote, no digo del Tribunal Supremo Electoral, sino que el sistema está actuando para que no vote la gente, ¿a quién beneficia? Hay que pensar a quién beneficiaría que la gente se abstenga de votar. El otro señalamiento que yo tendría contra el tribunal es el tema de... por temas legales, aclaro, no por otro tema. De acuerdo, estamos en un análisis político. El tema de la inscripción del partido Fuerza Solidaria, que ya estaba fuera de todos los plazos y de todo, y se inscribió. ¿Sí? Entonces, ¿te parece que ahí hay algo que vaya más allá de...? Sin duda, sin duda. No puedo decir qué, porque uno no puede... O sea, alguien me decía, un tribunal responsable que hace cumplir y valer la ley, que es el mandato que tienen, no lo haría. Digo, por los términos de compromisos que ya están establecidos en el código. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, en estos dos casos lo que se refleja es un incumplimiento de la ley, ¿sí? De la Constitución. Sí. Entonces, como digo y reitero, ese tipo de situaciones no abonan a la confianza en la autoridad electoral que va a aplicar adecuadamente la ley, porque entonces uno puede pensar, vamos a aplicar la ley según conveniencia de. Entonces ahí es donde está un problema con este tipo de actuaciones del tribunal. Ok, y entonces en la particularidad y el funcionamiento o la representación o el rol que tiene cada uno de los 5 magistrados, entonces, ¿qué es lo que ves tú ahí? ¿Divisiones? ¿O cómo de alguna manera logras describir eso, ¿no? Según información interna, porque yo, digamos, no tengo yo relación con ningún magistrado, pues, y no, pues, no estoy al tanto de las sesiones y todo. Parece que hay una mayoría, digamos, alineada en el caso de la elección, de la inscripción del presidente, a que se inscriba. Ya, el único que he escuchado con una voz disidente respecto de esto es el magistrado Julio Olivo, al que yo he escuchado que ha dicho que no va a... bueno, no recuerdo si lo ha dicho expresamente, sí, pero sí ha cuestionado muchos aspectos de manera legal, aunque él no ha emitido juicio porque no lo puede hacerlo. Claro, un juez pero es el electoral. que, digamos, ha tenido una voz de acuerdo, ¿no? disidente. Pero uno lo intuye. Sí, con lo que otro que decía yo del partido Fuerza Solidaria, no sé si... no me recuerdo cómo fue la votación. ¿Qué criterios valieron ahí? Sí, pero sí hay, digamos, una correlación en el tribunal que, digamos, si lo vemos desde este punto de vista, va a avalar lo que el Partido Nuevas Ideas va a presentar, porque porque Ernesto, hay que decir esto, el 3 o 4 de septiembre, no me recuerdo, es la convocatoria de elecciones. Ya va la convocatoria. Ya va a convocar el tribunal a elecciones. El 4 es el 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Se me ha olvidado la fecha exacta, 6. El siguiente día ya se habilita para inscribir candidaturas. O sea, comienza la inscripción de candidaturas. Y ahí se van a ver, como decimos a buen salvadoreño, los que hubo, ¿verdad? Sí. Ahí, perdón el término, pero... pero ahí comienza hablando, todo, ¿no? Ahí comienza todo. O sea, ya digamos como el oficial banderillazo de salida. Ya, entonces,
ahí vamos a ver el tema del Fíjate tribunal. que es interesante porque obviamente en el tema del Tribunal Supremo Electoral, a quien como instancia y sobre todo como personas, magistrados, se les respeta mucho, pero también dentro de ese análisis que encaja plataformas de opinión como este programa que me toca desarrollar, obviamente surgen ese tipo de interrogantes, ¿no? ¿Qué tan consolidado está cuando tenemos precisamente un ente colegiado en la que un disparo sale con declaraciones, uno se dispara a otro, entonces al final es un disparate, ¿no? Claro. Pero si no, mira el tema de la empresa con la que se contrató ya por último, que al principio estaba siendo seriamente cuestionado. Ese es otro tema. Solo te pongo un ejemplo de eso, ¿no? Y creo que valida mucho nuestra conversación y el análisis que tenemos esta mañana. Es otro tema que yo no quiero entrar en, digamos, en eso porque no tengo muchos datos, muchos elementos, pero hay otras personas que sí tienen digamos, más elementos de esto, pero que es otro foco de señalamiento al tribunal. Es otro foco de señalamiento. Ya, yo he planteado estos dos que son los con los que yo podría, digamos, hablar un poco, pero sí hay otras cosas que se le pueden señalar al tribunal, que al final, Ernesto, de lo que se trata aquí no es de venir a cuestionar la imagen del tribunal ni de los magistrados, sino que el punto es, todo esto genera confianza al electorado, genera confianza a los contendientes, porque de eso ese es el punto. Si no hay confianza en el proceso electoral, yo no acudo a votar. O como contendiente, pues yo tengo recelo de que al final esta competencia sea equilibrada, sea justa. Sí, porque el caso de lo que ya comentábamos sobre esta empresa, de la cual tú mismo dices no tienes muchos elementos de cómo se llevó a cabo esa contratación, pero obviamente fue emplazada la institución por el tema de transparencia, por último salió a reducir el tema con esta empresa Indra, ¿no? Es que si no hay, digamos, transparencia en todos los procesos que tiene que llevar adelante el tribunal, eso siembra duda, no genera la confianza debida. Y en esta elección, pues obviamente debería de generarse la confianza necesaria, como digo, para todos los que vamos a participar en el evento. ¿Tu organización lo aprueba o lo desaprueba? Al tribunal. Sí, el tribunal. En estos aspectos... no pasa la prueba, lo aplazas, ¿no? Claro, por lo que hemos señalado de que es una inscripción inconstitucional del presidente, el otro tema del partido que se inscribió, porque lo que no nos preocupa que se haya inscrito ese partido, lo que nos preocupa es que se ha vulnerado la ley, se ha aplicado discrecionalmente la ley. Ese es el punto. Entonces, si lo hacen con esto, ¿qué garantías tenemos que no van a hacerlo en otra etapa, en otro proceso de las elecciones? De eso se trata desde nuestro punto de vista. En tu análisis hiciste ese énfasis del tema de la reelección. Que dejemos un poquito la reelección porque tú mismo reconoces que ya es un tema que ya está más que dicho, ¿no? Hablemos de las fórmulas presidenciales. ¿Qué te parecen? Que si hablamos un poquito, no me pude detener, me vine un poco más adelante por lo del tribunal, pero quedé atrás con el tema de la nueva forma administrativa en la que entran las elecciones municipales, la legislativa, pero para poder seguir en el hilo de lo que hemos venido hablando, ¿qué piensas de las fórmulas presidenciales, no? Tenemos ahí ya bien definidas, va el periodo de inscripción oficial a partir del 9 de septiembre. ¿Y cuál es la lectura que tú haces de esto? ¿Te parece? Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 6:59. Gracias por sintonizarnos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante el análisis que hemos tenido en esta primera etapa de la conversación que hemos sostenido con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental que ha venido examinando de manera muy particular la actuación de los partidos políticos, el eje que traza precisamente las instituciones democráticas que se encargan de mantener y vigilar las actuaciones. Y me gustaría que pasáramos un poco a examinar bajo esa misma, digamos, mirada, lo que significa ahora el tener ya definidas en los partidos políticos y este conflicto que antecede precisamente al tema de la participación de la sociedad civil y que trajo consigo dos prácticamente candidaturas
la que en su momento acoge el partido Nuestro Tiempo, ¿verdad? Y el partido Arena, ¿no? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu lectura precisamente sobre esos dos componentes? Más allá de lo que obviamente el partido FMLN tiene con Manuel Flores, creo que hay otros por ahí también, Fuerza Solidaria, que también ha presentado voto, y otros que se suman que están vinculados al tema de la decisión del presidente de buscar someterse al proceso eleccionario para buscar una reelección, que ya tú dijiste es un tema que ya está altamente agotado. Veamos esto. Yo creo que la coyuntura, y esta fue la lectura que se hizo desde sociedad civil, y digo sociedad civil, no organizaciones de sociedad civil, necesariamente. Sí. Porque hay que, digamos, decirle a la ciudadanía, y hay que aclararle, la sociedad civil somos todos. Los que no estamos involucrados no somos funcionarios, ¿sí? Esa es la ciudadanía. La sociedad civil es eso. Los que no estamos en la política, como funcionarios y todo esto. Esa es la sociedad civil, ¿sí? Ahora, dentro de sociedad civil hay sociedad civil organizada, que son las organizaciones, pues las ONGs y todo esto. ¿Por qué comienzo con esto, Ernesto? Porque desde la sociedad civil, en general, no las organizaciones, se vio la necesidad de que ante esta coyuntura era importante hacer una alianza cívico-política, ¿sí? Era esa, digamos, la visión, es decir, la ciudadanía promoviendo, apoyando candidaturas que surgieran desde el seno de la misma sociedad civil, no de las organizaciones, sino que de la sociedad civil, para aliarse, una alianza pues, político-electoral con partidos, ¿ya? Digamos, esa era la idea. Esa era la idea. ¿Ya? Porque ese fue el deber ser en algún momento de esa expresión de decir, bueno, es la sociedad civil la que tiene que... Claro, y como digo, no solo la organizada, sino que la sociedad civil en su amplio sentido. Y presentar, digamos, bajo esa lógica, una coalición, una alianza fuerte que pudiera tener la capacidad de ser una oferta competitiva en la elección y de alguna manera también tener un arrastre para la elección legislativa. O sea, ¿Y qué es lo que crees que tú que falló? Voy a correr en el tiempo y perdóname por cuestiones de tiempo. ¿Qué crees que tú que falló en esa articulación que era necesaria para poder de alguna manera sacar una sola y ser sólido? Porque serían dos las que estaríamos viendo a prueba, ¿no? Sometiendo a prueba. Yo creo que... Digo, no quiero con esto dar un veredicto de qué es lo que pasó, pero... un veredicto de condena, ¿no? Sí, al final es un análisis, obviamente, claro, recalcamos eso. Desde mi punto de vista, yo lo que creo que faltó es que si bien hay un objetivo común, que era hacer frente al autoritarismo del gobierno y tratar de disminuir el número de diputados en la Asamblea, si bien ese es el objetivo común de todos los que se metieron en el esfuerzo, pero creo que al llegar el punto culminante de tomar la decisión y ponerse de acuerdo, creo que ahí es donde estuvo. Pero pareciera ser que los enfoques nunca fueron el objetivo de la Asamblea, siempre fue la competencia del presidente. Presidencial. Pero siempre se tenía ese... Sin tomar en cuenta todo un escenario, digamos, desfavorable, porque el presidente tiene una popularidad que sin duda alguna lo coloca muy bien ponderado. Pero digamos, iba... Porque lo que se le ha dado realce es a las candidaturas presidenciales. Sí. Pero también había en la sociedad civil interés por llegar a tener cierto número de diputados para tener control. ¿Qué es donde está el poder? Exacto, porque ahí es donde está, digamos, todo lo que está pasando es porque tienen el control de la Asamblea. ¿Los traicionó la ambición de poder los partidos políticos? Al final, bueno, aunque los partidos, yo entendería que los partidos políticos, la responsabilidad es menos a la hora de acoger a una candidatura que venga bajo esa expresión de sociedad civil, sobre todo porque la ley lo faculta. No hay candidatura presidencial que no vaya respaldada por un partido político, así está nuestra ley. No sé si dentro del momento que ya se tomó la decisión fue una cuestión de ambición de poder la que pudo traicionar. Pero lo que sí creo yo, y esto pues tal vez no estoy diciendo nada que no se pueda deducir, pero la falta de acuerdo de las diferentes instancias que estaban reunidas y congregadas es lo que llevó a esto, pues. Eso creería yo que... ¿Qué ha pasado en esta situación? Mira, en honor al tiempo, ¿qué piensas tú del desafuero el día de ayer en la Asamblea Legislativa, en la cual concurre el diputado Eric García,
y que sin duda alguna también se genera un amplio debate fuerte. Por cierto, el día de ayer me llamó mucho la atención que en el marco de esa apertura de micrófonos y de participación se dieran, digamos, se dijeran cosas fuertes, ¿no? Pues especialmente por diputados del Partido Arena, ¿no? Que aprovecharon para poder expresar sus argumentaciones con relación al tema de Nuevas Ideas y el tema de la transparencia. Obviamente uno no puede estar a favor de que un funcionario rompa la ley y cometa delitos. O sea, parto de esto, sí, porque siempre a uno le tergiversan lo que dice, ¿verdad? No digo usted, Ernesto, sino que digo en redes. Sí, siempre le terminan diciendo otra cosa, que uno dijo otra cosa. Pero uno no puede estar de acuerdo con que un diputado viole la ley. Entonces, si ha violado la ley, se sigue el procedimiento que establece la legislación y se va al desafuero. Yo con eso no tengo, digamos, mayor cosa que decir. Si hay un delito y se le aplica el procedimiento, pues se le aplica. Pero eso es en términos formales, legales. Pero ya hablando desde otra perspectiva, aquí lo que nos muestra de nuevo el Partido Nuevas Ideas es una aplicación selectiva de los procedimientos legales y de las sanciones. O sea, yo veo así, eso es selectivo. No solo como figuras, no solo como para tratarlo como figuras delictivas, es decir, que pueden ser tratadas en el caso, sino que también con otros actores que se mencionan ahí, como la diputada también. Es que esto hay que verlo Rebeca Santos, que también está aquel mensaje mencionada, del presidente, en aquel mensaje del presidente que se comienza la guerra contra la corrupción. Sí. Esto hay que verlo en ese contexto, que es como una muestra que quiere dar el partido de que efectivamente están combatiendo la corrupción, ¿ya? Entonces, por eso decía, en lo legal pues no hay mayor cosa que discutir. Si hay un delito y encaja dentro del tipo... ¿No te convence el delito por el cual se está desaforando a ti? Es por lo menor, es por lo menor, pero más allá de eso, Ernesto, digamos, de que si es el delito adecuado, ¿no? Porque la Fiscalía puede después cambiar la tipificación, agregarle, etcétera. O sea, eso se puede modificar. Pero el punto, Ernesto, es que esto, o sea, en el fondo, lleva ese componente de una puesta en escena del gobierno y del Partido Nuevas Ideas para mostrarle a la población que sí están combatiendo la corrupción, que sí son diferentes y que no van a hacer lo que hicieron los partidos tradicionales. Es eso. O sea, no es un combate real a la corrupción, sino que es, es como un anuncio, una publicidad. Ayer en mi programa de radio decía Romeo Auerbach que el hecho de desaforar ya al tercer diputado del partido Nuevas Ideas es un síntoma de que algo está pasando ahí adentro, lo decía, ¿no? Claro. O sea, uno puede tener, Ernesto, y por tema de tiempo pues no se puede hablar de todo esto, pero uno puede ver de diferentes aristas este tema. ¿Qué calidad de diputado llevó entonces Nuevas Ideas? Que ya lleva 3. Que ya lleva 3. Y que pueden haber otros ahí que no han dicho nada y que pueden incluso someterse a este tipo de procedimientos. Ahora, buscando el equilibrio en el análisis que estamos haciendo, otro te puede decir, pero bueno, ese es el ejemplo que el mismo partido lo somete a esto, lo que en el pasado a lo mejor no se ha visto. Pero ponen el ejemplo, ayer en ese debate se ponía el ejemplo precisamente de otros funcionarios de Arena que no fueron sometidos al desafuero, el caso del doctor Norman Quijano. No, sin duda. Y no dieron y su en eso voto. estoy de acuerdo. Entonces, para poner un poco en equilibrio, ¿no? Pero Ernesto, si fuera en realidad un combate frontal a la corrupción, ¿por qué no le hubieran dado seguimiento la Fiscalía a los casos que le dejó las CICIES? ¿Por qué no? Y le pregunto a la ciudadanía que nos está escuchando, pregúntenle a la Fiscalía, pregúntenle a Nuevas Ideas, ¿por qué no dan seguimiento a los casos que dejó CICIES? A las auditorías que tenía la Corte de Cuentas sobre el Hospital El Salvador, sobre el tema del paquete solidario del Ministerio de Agricultura. ¿Qué pasó con eso? Hay procesos, hay procesados, habían ahí señalamientos serios, tanto de la Corte de Cuentas como de las CICIES, de que habían irregularidades. ¿Qué pasó con eso? ¿Solventaron las observaciones, los hallazgos? ¿O qué pasó? ¿Ya? Entonces, por eso digo, Ernesto, a mi juicio, esto es más una puesta en escena, ¿sí? Aunque hayan sido 3 que ya lleva el partido, de mostrar a la gente que sí están combatiendo la corrupción. Porque si hubiese en realidad
una intención de combatir a la corrupción, hubieran comenzado por ahí, por todos esos casos que tienen, que no sabemos qué pasó en la Fiscalía con esos casos que le dejó las CICIES, no sabemos qué ha pasado con la Corte de Cuentas con esas auditorías respecto del Hospital El Salvador, por ejemplo, y todos los casos estos. Entonces, a mí por eso esto, insisto, Ernesto, no me parece que sea una intención real de combate a la corrupción, sino que simplemente es mostrar que se está haciendo algo y, como dicen popularmente, pues al chucho más flaco se le pegan las pulgas. ¿Qué piensas también para también colocar en el equilibrio del análisis que estamos haciendo? Porque en este contexto del desafuero, por este delito que tú lo calificas como selectivo o de acción selectiva, la que se está dando con el caso del señor García, del diputado García, también está la condena de la Fiscalía que dio precisamente al diputado de Arena, sí. Creo que es de La Paz, Cojutepeque, ¿cómo se llama? Sí, Alberto Romero, ¿verdad? Por enriquecimiento ilícito, ¿no? No, o sea, de acuerdo, y está bien que se haya logrado esa sentencia y que tenga que responder las personas que han salido involucradas y tienen, digamos, una responsabilidad en casos de corrupción. ¿Qué piensas de ese caso de Arena, del diputado de Arena en particular? O sea, yo no he leído, digamos, cuáles son los hallazgos que se tuvo del incremento patrimonial no justificado. Solo sé el monto y que se le dio la sanción. Pero creo, Ernesto, que nadie puede estar en contra de que si ese proceso se llevó de acuerdo a la ley y se determinó una responsabilidad, pues bueno, tiene que proceder la justicia para resarcir el daño que se ha cometido, ¿ya? El imputado, si todavía tiene una instancia donde puede apelar, pues, y tiene ese derecho, que lo haga, ¿ya? O sea, acá no se trata, Ernesto, de veo bien que juzguen a tu corrupto, pero a mi corrupto no lo juzgan. Eso creo que es el error que muchas veces se cae, de que a los míos se les interpreta la ley y a los tuyos que se les aplique. Ese es el problema que tenemos como país siempre. Y esto pasa siempre cuando se tiene el control de las instituciones. O sea, cuando se gobierno, siempre justifico a mis personeros que han cometido ilegalidades y juzgo a los rivales. Entonces, aquí estamos cayendo, me parecería lo mismo. Y como digo, si tiene responsabilidad y todo, pues que responda. Que responda. O sea, y eso es lo que se estaba esperando como sociedad, que se aplicara la justicia, ¿ya? En estos casos. Y solo algo breve, Ernesto. Sí. Nosotros, sobre ese caso, hemos presentado hace un par de semanas un informe sobre las declaraciones de patrimonio que deben de presentar los funcionarios, porque de ahí es donde se determina. Muchos no lo han presentado hoy en día, ¿no? Tenemos 6.000 funcionarios, 6.000 que no han presentado la declaración de patrimonio. Y según lo que nos contestó la sección de probidad, tienen pendientes de revisar cerca de 15.000 declaraciones. Entonces, el punto es, ¿cuántas de esas 15.000 que están pendientes de revisión, cuántas de esas 6.000 que no se han presentado podrían revelar indicios de enriquecimiento ilícito? ¿Ya? Ahí hay un tema. Y eso no se le está poniendo atención, no se está reforzando la sección de probidad. No sabemos qué está haciendo la Corte Suprema, el Pleno de Magistrados, para fortalecer esta instancia y poder tener más resultados como este, el del diputado, el exdiputado de Arena. Sí, exdiputado. No, es diputado. Es diputado ahorita. Es diputado, sí. Pero el punto es que si no tenemos independencia y capacidad en las instituciones, no vamos a poder combatir frontalmente la corrupción. A ver, hay una pregunta ahí, dice, ¿y tú crees que en el desafuero entonces debió haber entrado, en el caso del señor Eric García, también la señora Rebeca Santos también? Si tenía responsabilidad y se configuraba un delito, sin duda. La detención de los asesores que también fueron señalados por cuestiones de simbologías alusivas a maras y todo eso, involucramiento también en el tema de narcotráfico, creo que por ahí anda también toda la versión en la que se dio el caso, ¿no? O sea, lo que tendríamos que esperar es que la Fiscalía haga una investigación apegada a la ley para determinar las responsabilidades y que se involucre y se juzgue a los que estén involucrados. Ok, me quedo todavía con el sabor a seguir conversando, porque tú dijiste, la idea es que las instituciones funcionen, ¿sí? Las instituciones encargadas del ejercicio de Contraloría, de democracia en el país funcionen.
Claro. La Asamblea Legislativa tiene el acometido hoy de hacer las entrevistas para buscar los mejores perfiles, ¿no? Nos quedamos con ese sabor. Más adelante te invito para que me acompañes, ¿te parece? Con gusto. Y hablamos sobre el nuevo proceso que está llevando a cabo para escoger a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Claro, con gusto, Ernesto. Te agradezco muchísimo que nos hayas gracias por la acompañado. invitación. Gracias. Proyectos para mejoría del servicio y la distribución del agua potable en el país. ¿Cómo estamos con este tema muy importante? El presidente de ANDA me acompaña en cuestión de segundos. Vamos a la pausa y regresamos con más.